como ya se anunció, el día de hoy vamos a ver un poco el rasgo más vinculado a la autonomía privada, a la autonomía de la voluntad en el derecho sucesorio, ¿no? Que es la institución de herederos y legatarios. Decimos que es un ámbito especialmente relacionado con la autonomía de la voluntad, porque esto está directamente vinculado, doctoras, doctores, a las reglas que establece el testador en su testamento. No estamos en un ámbito típicamente testamentario. Eh, Hablar de institución de herederos y legatarios fuera del testamento no tiene mucho sentido, ya es dentro del testamento. Y como vuelvo a decir, es una manifestación del control que tiene el testador para disponer de estos activos, también pasivos, como veremos, ¿no? Para después de su muerte. A diferencia de un contrato, doctoras, doctores, o de otro acto o negocio jurídico donde el sujeto establece reglas que lo van a vincular a él mismo con otros. En el testamento no hay nada de eso, ¿no? En el testamento el sujeto establece reglas de juego, sí, establece una regulación privada, claro que sí, por supuesto, pero, doctoras, doctores, esa regulación, ¿no? Privada, esa regulación particular, ¿ya? No va a regularlo a él. Es una declaración de voluntad que no va a recaer sobre él, va a recaer sobre otros, los sucesores, los herederos, los legatarios, ellos. No va a recaer sobre sí mismo, cosa que, repito, en un contrato, por ejemplo, si ocurre, ¿no? Por eso en el negocio jurídico o en el acto jurídico se dice que es un acto de autorregulación de intereses, porque yo voy a regular, voy a establecer reglas que van a regir mi esfera de intereses, el ámbito económico. Pero en el testamento yo no estoy regulando nada para mí, porque eso va a funcionar cuando yo no esté. Entonces, esa es la peculiaridad que tiene el testamento. Y es una peculiaridad, doctores, y esto ya lo habíamos conversado un poco en algunas de las sesiones anteriores, y lo vamos a volver a abordar acá porque resulta oportuno. Es una peculiaridad que se manifiesta bastante en la interpretación. Cuando yo interpreto un testamento, a diferencia de un acto o negocio jurídico inter vivos, como un contrato, yo tengo que centrarme fundamentalmente en determinar, en descubrir, ¿ya?, la voluntad de ese testador. ¿Qué quiso? ¿Qué, qué buscó? ¿No? ¿A dónde apuntó? Más allá de las palabras que use, inclusive, doctores, y como lo habíamos conversado tocando el caso de Hans y la bodega, se acordarán, este caso del autor alemán clásico Erich Danz. La determinación de este sentido se da inclusive al margen, doctoras, doctores, completamente al margen de, digamos, eh, la confianza que puedan tener los sucesores, ¿no? La confianza de los destinatarios de la declaración de voluntad aquí tiene un rol escaso.
En otro tipo de actos o negocios jurídicos entra bastante lo que se llama la teoría de la confianza, porque la ley protege la confianza de los sujetos. Pero en el testamento eso no entra a tallar, precisamente porque el sujeto no busca vincularse con los demás. ¿Por qué en otro tipo de negocios la confianza es importante para la determinación del sentido, para la actividad interpretativa? Porque yo declaro, y es importante, es relevante lo que el otro entienda de mi declaración, porque se entiende que yo me voy a vincular con él o con ella. Pero en el testamento no hay nada de eso. Yo no me voy a vincular con nadie. Yo voy a establecer una serie de reglas para la masa hereditaria, para el patrimonio, para después del fallecimiento. Como no me vinculo con nadie, la razón de ser de la protección de la confianza desaparece. Bien, doctores. Entonces, en este contexto, el testador tiene este poder de regular, de reglar, de establecer preceptos, reglas para el destino de sus bienes, para el destino de su patrimonio. Mm. Entonces, mm, si el destino del patrimonio, ¿no? Va a ser ese, ¿no? Si el destino del patrimonio, doctoras, doctores, ¿no? Digamos, eh, para después de la muerte, se lo van a llevar otras personas, ¿no? ¿Cómo se va a efectuar esta repartición? Una posibilidad es que el testador saque, lo voy a poner así bien en simple, saque un cuchillito y empiece a cortar la tortita y a cada uno le da su tajada definida. Lo otro es que el testador no reparta nada y deje, digamos, bloques, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia entre heredero y legatario. El heredero se supone, asume, lo dice el código, una porción indivisa. O sea, para ponerlo en simple, activos y pasivos. Eso asume un heredero. El heredero, en rigor, doctoras, doctores, no está asumiendo un bien particular. Insisto, en principio. Esto, claro está, puede tener alguna excepción muy, muy aislada, como siempre. Estas excepciones que confirman la regla, que imagínense que la persona tiene un solo heredero forzoso, ¿no? Eh, y la persona en su testamento le deja toda su casa. El único bien que tiene se lo deja a esta persona. Un único bien, un único heredero forzoso. Ah, ¿qué bien le está dejando? Uno identificado. No podríamos decir, o sería inexacto decir, oiga, le está dejando una porción indivisa.
No, le estás dejando un bien específico. Pero, como se comprenderá, esas son situaciones excepcionales, ¿no? Son situaciones inusuales. Lo normal es que haya varios bienes de diferentes dimensiones, claro está, ¿no? De diferente valor, y el testador dice, de forma indivisa, este porcentaje, esta parte, ¿no? Se lo dejo a tal y cual. Eso es heredero. Legatario, en cambio, es aquel que va a recibir la porción específica. Toma la casa, toma este inmueble, toma la casa, toma el inmueble, eh, te dejo este vehículo, te dejo este departamento, te dejo esta cuenta bancaria. Le está dejando un activo puntual. Esa es en esencia, doctores, como vamos a ir viendo la diferencia. Entonces, el, el, el legatario recibe puro activo. En cambio, el heredero recibe de ambos, activos y pasivos. Porque la más hereditaria, ¿cómo decirlo? Tiene hueso y carne o hueso y nervio, pero al legatario le están dando solo carnecita. Ahora bien, y lo aclaro desde ya, que seguramente es la duda que por ahí empieza a rondar y es natural, es normal. Doctor, si hay más pasivos que activos, esos legados como que son un saludito a la bandera, ¿no? Porque los acreedores van a arrasar con todo. Obviamente, pues, evidentemente. O sea, al final ese legado no se va a ejecutar, porque antes de ejecutarlo hay que cumplir con las deudas. Hay que cumplir también con la legítima. Obviamente, por cumplir un legado, no se va a dejar sin legítima a los forzosos. Entonces, obviamente, doctoras, doctores, hay un orden. Claro, ustedes ya saben, y esto ya lo habíamos conversado, si precisamente por esa razón un heredero esconde los activos, ¿no? De la masa hereditaria, no de otra cosa, un heredero esconde los bienes, va a haber una sanción. ¿Cuál es la sanción? Que con su patrimonio personal va a responder por los pasivos de la masa hereditaria. Responsabilidad ultra vires hereditatis, ¿no? De lo que ya habíamos conversado un poquito también. Entonces, herederos, una porción indivisa que implica activos y pasivos. Legatario, le asignan un bien en específico. Obviamente que los legados se ejecuten presupone respetar la legítima e incluso antes de eso, pagar las deudas. Porque si los pasivos son más que los activos, pues no hay ni legítima, no hay nada.
todo se lo llevan los acreedores. Obviamente eso es lo que quiere la ley, obviamente también está en manos de los acreedores, como dice el 1219, inciso 1 del Código Civil, hacer valer lo que corresponda para cobrar, porque la persona falleció sin pagar, ¿se entiende? ¿No? Entonces, eso es uno. Dos, en el testamento, como ustedes ya saben también, doctores, y esta cuestión es clave para entender todo, ustedes ya saben, ya sabemos que en el testamento yo puedo ¿qué? Desheredar. No he dicho heredar, desheredar. Eso ustedes ya lo saben. Sí, doctor, pero el afectado puede meter un juicio para dejar sin efecto. Ah, no, sí, sí, sí. No, eso ya se sabe. Pero solamente pensemos en esto. El testador puede efectuar una desheredación. ¿Está claro? Entonces, tenemos al buen testador que puede efectuar su desheredación. ¿Eso qué significa? Que de repente hay unos herederos legales forzosos, pero la ley dice que el testador puede quitarlos, más allá de que ellos puedan reclamar después, los va a quitar. ¿A cuántos va a quitar? A uno, a dos, de repente deshereda a todos los forzosos y el heredero voluntario, pues ya sería voluntario, ¿no? Universal es otra persona, un extraño. Obviamente todos esos herederos forzosos van a impugnar. Ya, doctor, pero esto nos lleva ¿a dónde? Como es una posibilidad que el testador saque herederos del testamento, como esa posibilidad está abierta, y además el testador tiene que repartir cuando arma el testamento, el testador tiene que decirnos quiénes van a ser beneficiarios, quiénes van a ser herederos. Porque desde que me excluye a uno o dos, eso a contrario sensu, ¿qué significa? Que la declaración de voluntad importa que otros, los no excluidos, se quedan como sucesores, son instituidos como sucesores. Entonces, la ley, si la sucesión es intestada, obviamente ya la ley lo define como sucesor. Pero si la sucesión es testamentaria, obviamente ahí se tiene que indicar quiénes van a ser los sucesores. Eso es esa indicación de quiénes van a ser los sucesores es la institución de heredero, pues, doctores, o institución de delegatario. Instituirlo como, si se quiere, nombrarlo como heredero legatario, designarlo, ponerlo como heredero o legatario. Esa es, doctoras, doctores, la esencia de la figura de la institución de heredero. Porque como puede excluir, aquí incluye. ¿Y cómo los va a incluir? Ya, la norma establece los límites y ya sabemos que se tiene que respetar la legítima. Ya habíamos hablado de esto. Se tiene que respetar la legítima. Y también se tiene que tener en cuenta que el testador puede repartir como quiera
su porción de libre disposición, que como ustedes ya saben, o es un tercio si hay hijos, o es la mitad si no hay hijos. Ya no es tercio de libre disposición, sino 50% de libre disposición. Entonces, cuando se redacte el testamento, que ya saben ustedes que el testamento es un acto o negocio jurídico que consiste, como no, en una declaración de voluntad. En esa declaración de voluntad hay una designación. En esa declaración de voluntad se menciona quiénes van a adquirir. Eso es. Y si van a adquirir algo indiviso, heredero. Si va a adquirir algo concreto, legatario, legado. ¿Y eso dónde se plasma? Reitero, en el testamento. Por eso, como pueden ver en pantalla, y es, ay, 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 y es lo que dice el código. Ups, perdón, voy a volver a compartir esto. Dice, la institución de heredero legatario debe recaer en persona cierta, designada de manera indubitable por el testador, salvo lo dispuesto en el artículo 763. Yo sé, doctores, que se puede decir, doctor, pero a ver un rato, pero si ya la ley nos dice quiénes van a ser los herederos forzosos, o sea, en el testamento yo repito lo que dice la ley. Lo que pasa, doctores, es que, ¿cómo decirlo? El testador puede saber más que la ley en este sentido. Él puede tener más herederos de los que su familia sabe y los va a indicar en el testamento. No los va a desheredar, podría desheredarlos, pero aquí no los va a heredar, los va a incluir. Entonces tiene que indicar con exactitud quiénes van a ser los herederos, quiénes van a ser los legatarios. No puede ser muy genérico, tiene que ser preciso. Por eso dice, persona cierta, designada de manera indubitable. El Código Civil y Comercial argentino dice que debe ser designado con nombre y apellido. Nombres y apellidos. Es más, con esa lógica de la determinación, podría decirse, y para evitar el tema de homonimia, consigna su DNI, porque no vaya a ser que tenga un homónimo y la canción. Entonces el testador tiene que indicar a la persona. Doctor, pero por seguridad, imagínese, ¿no? Respetuosamente lo digo, doctores, por favor. Imagínese, doctor, que la persona se llama Juan Pérez. Ya hay demasiados. Juan Pérez Pérez, tú. ¿Cómo lo identifico de otros? Podría consignar su DNI. Sería lo ideal. Pero si el heredero legatario tiene nombre como de repente quien habla o de nuestro coordinador, el doctor Reader, prenombres poco comunes, como que no hay necesidad de complicarse con el DNI.
y bastaría poner nombre completo. La lógica es que, revisado el testamento, el intérprete, por eso decía que era un tema de interpretación, no puede decir, uy, no me queda claro quiénes son. Evidentemente, doctor, pero para los herederos forzosos puede ser fácil. Sí, pero imagínese que ahí haya un reconocimiento de un hijo e incluya, ¿no? La persona dice toda su vida, pues, ¿no? Qué sé yo. Quizás esto era más antaño, ¿no? Ya con la tecnología que existe actualmente es complicado, pero seguramente antiguamente era más fácil. Juanito toda su vida hizo creer que él solo tenía 3 hijos con su esposa, pero en realidad tenía dos más. Tres más. Otro trío de hijos. Uno en el norte, otro en el sur y otro en el centro. Tres más. Ya, él los va a instituir en su testamento, puede hacerlo, y lo designa como heredero. Ya está. Lo reconoce como heredero. Entonces tiene que indicar. Doctor, y con los que van a recibir la porción disponible, igualito. Obviamente no tiene mucho sentido que la disposición diga, ¿no? A mi mejor amigo no queda, de repente es un poquito difícil de descubrir. No es que se supone quién es, pero de repente resulta que varios ostentan el título de mejor amigo. Entonces, en ese escenario, doctores, ¿qué pasa? La disposición lamentablemente va a ser nula. Y como ustedes ya saben, ese activo se va a repartir bajo la lógica de la sucesión intestada. Como ya dijimos, puede ser mixto. Y en este caso va a tener que ser mixto porque la institución del legatario, imaginemos, está mal hecha por imprecisión, ¿no? Poner a mi mejor amigo, a, a la institución que tanto me ha dado, pues, ¿cuál de todas? ¿El colegio de repente? Claro, pueden haber otros términos que de repente es más fácil identificar, ¿no? ¿Cómo así, doctor? Claro, le dejo esto a mi alma mater. Ah, bueno, normalmente eso es la universidad. La universidad. Pero imagínense que la persona, el testador, no haya ido a la universidad, solo tenga secundaria completa. Y para remate hizo colegio en varias instituciones. Y que en su testamento diga, le dejo esto a mi alma mater, no sé por qué no puso el nombre. Eso puede ser complicado. Por eso el código dice dejarse de rodeos y ser directo, sin alusiones líricas, sin alusiones, entre comillas, adornadas. Claro y directo. Juan Pérez tal, punto, se acabó. Sin embargo, doctores, respecto de los legados, el código permite o da ciertas licencias. Legado, un bien, se entiende que va a ser de la porción disponible, que se dirige a alguien en específico, ¿no? Fíjense, dice la norma. Son válidos los legados hechos en favor de los pobres a secas o con fines culturales o religiosos. De la persona dice, le dejo esto a los pobres del Perú.
le dejo esto a los actores del Perú, le dejo esto a tal, bueno, cultural y religioso. Ahí, doctores, se puede ser genérico a los pobres, a la cultura, a la iglesia tal, y no se es más preciso. De todas maneras, en ese caso, repito, se termina siendo genérico. Bueno, el 763 del Código Civil da ese permiso especial. Si no queda muy claro de qué pobres estamos hablando, de qué aspectos religiosos o culturales estamos hablando, se hizo una referencia genérica de esto en el testamento. ¿Qué va a pasar? La beneficencia pública se va a encargar de ejecutar eso. Dicho de otro modo, ese activo va a ir a la beneficencia pública para que cumpla sus fines. Si es con fines culturales, va al Ministerio de la Cultura, lo que antiguamente era el INC, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura. Cuando se creó el Ministerio de la Cultura el 2015, debió reformarse el Código Civil, debió actualizarse ahí la redacción, porque el Código Civil nos sigue hablando un poquito de la extinta o del extinto INC. También la autoridad eclesiástica, ¿no? Fíjense, a la autoridad competente de la religión. Si es que lo deja una iglesia protestante, habrá que ver la autoridad de esta iglesia protestante para ello. Formalidades de la institución del heredero. Dice, siempre en el marco del propio testamento, doctores, ¿no? Dice, la institución de heredero forzoso se hará en forma simple y absoluta. Heredero forzoso. Doctor, pero no entiendo. Reiterando la duda, ¿no? Doctor, pero caramba, ¿para qué lo va a mentar si ya la ley lo hace? No lo tiene que mentar de todas maneras porque lo podría desheredar, pues, doctores. Entonces, al mencionarlo, ¿qué queda claro? Que no lo va a desheredar pese a que podía hacerlo. Esa es la lógica en simple. Entonces, por más forzoso que sea, lo tiene que mentar en el testamento y designarlo, instituirlo como forzoso, lo que es, ¿no? Entonces, la institución del heredero forzoso se hará de forma simple y absoluta. Claro, es que la legítima, como va a ir en condición de heredero forzoso, ¿qué le va a tocar? ¿Qué le tienen que entregar, entre comillas? ¿Qué se va a repartir la legítima en la porción que le toque? Entonces, cuando la persona va a hablar de sus hijos, de su esposa, de sus papás, de los forzosos, tiene que indicarlos y asignarles los que le toca sin más, porque precisamente al ser heredero forzoso, no le puede estar condicionando nada, no le puede estar condicionando cosas. No. ¿Por qué forzoso? Simplemente, heredero forzoso, Juan, Miguel y Pedrito. Listo. ¿Ya qué les va a tocar? Esto. Hizo mal la repartición. A uno le terminó dando mucho más de lo que tocaba. Podrá hacerse la petición de herencia. Ahora dice la norma, ¿no? El testador que no tenga herederos forzosos puede instituir ¿qué cosa? Los voluntarios.
y señalar la parte de la herencia que le asigna a cada uno. Si no la determina, sucederán en partes iguales. Eso es, si no tiene herederos forzosos, va a instituir los llamados herederos voluntarios, los que van a adquirir toda esa masa hereditaria. ¿En qué porcentaje? ¿De qué manera? Eso el testador lo va a definir, o por igual, por partes. ¿Qué dice el código? Si no se dice nada, es en partes iguales. Porque en el fondo, doctoras, doctores, y esto ya lo habíamos conversado, porque en el fondo lo que estamos viendo es una regla de copropiedad, pues. Es un temita de copropiedad. Entonces, ¿qué dice la regla de copropiedad? Si yo tengo una copropiedad y son tres, cuatro los copropietarios, se supone que está repartido en partes iguales, ¿no? Se entiende, repito, insisto, que está repartido en porciones iguales, en porciones similares. Esa es la presunción de igualdad de cuotas en la copropiedad. En buena cuenta, aquí también termina aplicando. Pero esto es, repito, doctoras, doctores, cuando no hay heredero forzoso. Cuando no hay heredero forzoso, no hay legítima, pues. Y reparte como quiera. Valgan verdades. Supuesto inusual. Inusual. Esto, doctoras, doctores, es a propósito de lo que estuvimos conversando, la diferencia entre heredero y legatario. El heredero es un sucesor por cuota de toda la masa hereditaria. Es como un sucesor a título universal porque está adquiriendo todos los pasivos, todos los activos, todas las situaciones de ventaja y de desventaja del finado. Dicho de otro modo, el heredero no está asumiendo un derecho específico, está asumiendo un paquete de situaciones jurídicas que en su momento fueron del finado. Situaciones de ventaja y de desventaja. Como ya dije, derechos y deberes. Derechos y deberes. Entonces dice, la institución de heredero es a título universal y comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia o una cuota aparte de ellos, alícuota. La constitución del legatario es a título particular y se limita a determinados bienes, lógico. El heredero se zambulle sobre toda la masa hereditaria. En cambio, el legatario sobre un bien en específico, pero vuelvo a repetir, si hay acreedores y no alcanza eventualmente por legatario, bueno, que un saludo a la bandera, ¿no? Y eventualmente todos se lo llevan los herederos forzosos y los acreedores, dependiendo del caso. Ahora, aquí hay una regla bien interesante, ¿no? El error del testador en la denominación de uno u otro no modifica. Fíjense. No importa cómo lo llame. Porque claro, ¿qué puede ser? Que en el testamento el testador diga, ¿no? Lego esto a tal, lego esto a cual, lego esto a mi hijo. Y no es propiamente un legado, sino que de la declaración de voluntad identificamos que se refiere a herencia, heredero, a una porción indivisa. Ahora, en el legado habría una suerte de sucesión particular, porque se está transfiriendo o se le va a dar al
sucesor una específica situación jurídica como la propiedad, se le va a dar una específica situación jurídica. Esa es sucesión a título particular. Otro ejemplo de sucesión a título particular en la cesión de derechos, doctoras, doctores, la llamada, o mal llamada por algunos, compra-venta de deuda. Ahí hay un nuevo acreedor, doctores. Allí hay un nuevo acreedor y hay en la cesión de derechos hay una persona que ha adquirido un derecho en particular. No ha adquirido, no ha adquirido otra cosa. Ha adquirido, repito, insisto, un derecho en particular. No ha adquirido más. ¿Eso qué es? Transmisión a título particular. Cesión de derechos. Cesión de posición contractual también se está cediendo, transmitiendo ciertas situaciones jurídicas. En cambio, en materia sucesoria es todo el patrimonio lo que se transmite, no una que otra situación jurídica, ¿no? Todo el patrimonio, insisto, con sus activos y sus pasivos. Entonces, regresando aquí a la última parte, reiterando, doctores, por más que el testador se equivoque, se confunda y diga lego a tal, lego a cual, y utiliza el verbo o la palabra lego todo el rato, bueno, no necesariamente es un legado. Si dice yo lego mis bienes a mis tres hermanos, junto con mi esposa y mis hijos, listo. Bueno, eso de nombre tendrá legado, pero no es legado porque se está transfiriendo una parte indivisa, no una cuota específica. Y de igual forma, ¿no? Oye, te nombro mi heredero, Pepito. Ya, gracias, tío. Te dejo este carro como mi heredero. No, pero eso es un legado porque está cediendo un bien en específico. Entonces, no, más allá por eso el código dice, olvídate de la terminología. Hay que leer el testamento y ver exactamente qué se está transfiriendo. Si se está transfiriendo, si se le va a dejar a la persona, ¿no? Después de la muerte se le va a transferir un bien en específico, eso es más legal. Si no, si se le va a hacer partícipe de la masa hereditaria, una parte indivisa, eso es heredero. Por eso dice, ¿no? El testador puede instituir legatarios, ¿no? Con la parte disponible si tiene herederos forzosos y no teniéndolos hasta con la totalidad de sus bienes. Si tiene herederos forzosos, ¿cómo funcionan los legatarios? Con su porción disponible. ¿Cuántos legatarios podría tener? N legatarios. N. Doctor, su hijo favorito, su amiga favorita, su amigo favorito, puede ser legatario. Sí, normal. Doctor, ¿y también puede ser legatario un forzoso? Sí, pero dejando en claro que primero es heredero. Pero como le va a quedar el tercio de libre disposición, por ese lado sería legatario. Entonces si el deudor, perdón, si el testador deja una cantidad razonable de bienes, podría haber múltiples legatarios, muchos, repartiéndose, ¿no? La porción disponible. El testador dice puede imponer tanto herederos voluntarios como a los legatarios condiciones, cargos que no sean contrarios a la ley y a las buenas costumbres y al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.
Fíjese, el testador puede imponer tanto a los herederos voluntarios como a los legatarios. Obviamente a los forzosos no, porque a los forzosos le va a tocar su legítima de todas maneras sin ningún tipo de condicionamiento. Pero al voluntario, cuando no hay forzoso, al legatario, heredero voluntario, repito, porque le está tocando partes indivisas, legatario porque le está tocando algo específico, a estos sí los puede condicionar, sí le puede poner plazos, cargo, modo. Estas son, doctoras, doctores, las famosas modalidades del acto o negocio jurídico, conocidos como elementos accidentales. A ver, hay dos cositas rápidas antes de entrar al corte, tomando en cuenta que hace unos días se celebró los 40 años de vigencia del Código Civil. Eh, la condición, el plazo y el cargo suelen ser conocidos como los elementos accidentales de los actos jurídicos. Un gran profesor peruano, desgraciadamente fallecido muy joven, ¿no? Lizardo Taboada Córdoba, que seguramente más de uno aquí lo debe recordar. Se pueden descargar de internet sus libros también, hay varios portales. Bueno, Taboada criticó este enfoque de la estructura del negocio, porque él decía, ¿por qué elemento accidental? Ah, bueno, porque a veces está, a veces no está. Puede que esté, puede que no esté, depende de la voluntad de las partes. Oiga, pero por ejemplo, hay supuestos donde el plazo tiene que estar de todas maneras. Pensemos en el contrato de arrendamiento. Pensemos en un contrato de locación de servicios. El plazo tiene que estar. Entonces, es un poquito inexacto decir que estas modalidades son meramente accidentales. Una crítica que él hacía. Claro, a veces las modalidades son esenciales. Y en estos 40 años de vigencia, uno de los temas más discutidos, más debatidos, ya que estamos hablando un poquito de los temas sucesorios, esto vinculado al artículo 1. ¿Qué pasa con la muerte del concebido, doctores? ¿Qué pasa si el concebido nace muerto? ¿Qué pasa si el concebido, estando en el vientre de la madre, recibe una donación? ¿Puede o no puede ser titular de ese activo? ¿No? Obviamente, un concebido no va a ser un testamento, pero podría dar lugar a una sucesión intestada. Entonces, todo depende de la atribución de los derechos patrimoniales del concebido, que está en el artículo 1 del Código Civil, el primer artículo. El Código Civil, ni bien arranca en su primer artículo, da lugar a uno de los principales debates que se ha dado hasta el día de hoy y donde la doctrina no es pacífica. Si la condición de adquisición de los derechos del concebido es una condición suspensiva o es una condición resolutoria. Y esa condición suspensiva y esa condición resolutoria también se puede aplicar en este tema de los herederos voluntarios o legatarios en un testamento. Es válido, la ley lo permite. Decíamos, ¿no? A ver, voy a un poquito de repente para que se me capte mejor. Voy a dejar de compartir un ratito. Ya, a ver, en general, y aquí voy a ser muy escueto, ¿no? Las modalidades se supone que solamente afectan la eficacia de los actos o negocios jurídicos, pero hay supuestos en los cuales las modalidades pueden tumbarse al negocio completamente y estar vinculados a temas de validez. Se supone que esos son supuestos contados, aislados. Eh, las modalidades afectan más que nada la eficacia, la producción de efectos de los negocios. Y por último, para terminar esta primera idea, las modalidades tienen un temita de ambigüedad,
Doctoras, doctores, ¿por qué? Porque con modalidad yo aludo tanto a la cláusula, en este caso la cláusula testamentaria, ¿no? Si acá está el testamento, acá hay 20 cláusulas, esta clausulita es la modalidad, pero también el evento o el hecho previsto en la cláusula también se le suele denominar eh, modalidad, ¿no? Condición, hecho futuro e incierto. Se supone que las partes no tienen claro si se va a dar o no. Entonces, respecto de las partes, hay, doctoras, doctores, un margen de incertidumbre. Eso en relación, repito, a la condición. Ahora, si se verifica la condición, ahora vamos a poner ejemplo más que nada con el testamento, ¿no? Si se verifica la condición y se produce el efecto, condición suspensiva, porque la condición, la implantación, vamos a decirlo así, de la condición, congela el efecto. Y si la condición, ese hecho previsto como condición, se verifica, ¡pum!, se desatan los efectos. Ejemplo, para un legatario o heredero voluntario, ¿no? Repito, a los forzosos no se le va a poner esto, por si acaso, ¿no? Ya creo que está ultra claro eso. Entonces, le dejo este inmueble a Juanito. Caramba. Ya, pero siempre y cuando, se titule con honores en la universidad. Ni siquiera es medio superior. ¿Cómo va a lograrlo? Tendrá que estudiar más. No es ni tres cuartos superior. Entonces, en ese ejemplo, él tiene que graduarse con honores y ¡pum!, adquiere. Eso es una condición suspensiva. Se puede. También puede ponerse un plazo. ¿Y qué es el plazo, doctores? Un hecho futuro y cierto. Y básicamente funciona con periodos de tiempo, con lapsos, dicho de otro modo, meses, semanas, ¿no? Años. Entonces, doctoras, doctores, funciona de esa manera. Entonces podría decirse, ¿no? A Pepito le vamos a dejar este inmueble y lo va a adquirir de aquí a 3 años. Plazo. Tocará esperar. Y finalmente, el cargo o modo. ¿Y el cargo modo qué cosa es, doctores? Un deber, una obligación accesoria, un deber, una obligación complementaria. Ese deber, esa obligación complementaria, esa obligación accesoria, ¿ya? Mm, Ese deber, repito, esa obligación accesoria, no, porque no es una condición, no va a condicionar la adquisición. Simplemente, si no se cumple el deber, si no se cumple esta obligación, el afectado, el beneficiario, podrá solicitar una indemnización por incumplimiento de la obligación establecida en el testamento. Por ejemplo, le van a dejar un bien al heredero voluntario, al legatario, pero el testador dice, ¿no? Te estoy dejando este bien, pero tendrás que cumplir con realizar labor social en Huancavelica
durante 36 meses. Ah, pero mira lo que te están dejando a un terreno de 50 hectáreas. Ah, uy, dejo todo y me voy. ¿Qué sucede si la persona dice, el legatario, el heredero voluntario, no dice, y si no voy, no quiero ir, mucho frío, no, no voy, de turista, de paseo, para conocer, voy, para hacer algún aporte con la herencia que me han dejado, ya, normal, no me complico, pero ir 3 años, no, 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 no voy, no quiero ir. ¿Va a perder la adquisición? No. La entidad correspondiente, como la municipalidad, el gobierno regional, lo que fuese, le podrá demandar el cumplimiento. Él se va a cerrar y no va a ir. ¿Qué tocará? Que pague una indemnización. Claro, él va a decir, ¿yo para qué voy a ir? Vendo un cachito del terrenazo que me han dejado y listo. Ya no tengo que ir ni un día. Entonces la pregunta de rigor, la que cae por su propio peso es, doctor, pero ¿qué podría hacer el testador si el testador lo que quiere es asegurarse de que el legatario o el heredero voluntario, caramba, cumpla? Quiere asegurarse, quiere, entre comillas, presionarlo. Oye, si no lo haces, olvídate del terreno de 50 hectáreas. Lo único que quedaría, doctoras, doctores, es la condición, no va a haber de otra. Ya no habría cargo modo, sino condicionar. Vas a adquirir este predio siempre y cuando tal cosa. A condición de que tal cosa. Sí, solo sí, tal cosa. Ponerlo como condición, no ponerlo como mero cargo, deber u obligación simple o a secas. Claro está la otra pregunta. Doctor, ¿y cómo voy a diferenciar en un caso concreto el cargo y la condición? Eso, doctoras, doctores, va a ser un tema de interpretación del caso concreto. Eso va a ser un tema, doctoras, doctores, de interpretación de la declaración de voluntad que está dentro del testamento. No, no va a quedar de otro. Caballero. ¿Ya? Entonces, doctoras, doctores, aquí lo que va a tocar, ¿ya?, es que el testador defina bien qué quiere. Prosigo. Tararán. A ver, vamos avanzando. Esto. Chun, chun, chun. Ya. Entonces decíamos lo que está en verde, doctores, lado derecho. El testador puede imponer tanto a los herederos voluntarios como a los legatarios condiciones y cargos, plazos también, que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Mira, Juanito, te dejo este bien. Ah, su gracia, señor. No, aguanta. A condición de que te cases con mi sobrina. Uy, no. Ya. Doctor, ahí, ¿qué pasa? Esa es una condición ilegal. Pues viene el tema. Si es un cargo, normal. Si es un cargo, doctoras, doctores, normal.
muere el cargo porque es una obligación ilícita y se mantiene la disposición testamentaria. Pero si es una condición suspensiva, sería una condición suspensiva ilegal. Y si la condición suspensiva es ilegal, se cae todo. Te dejo este bien, ¿no? Eh, pero con la condición de que regreses con tu ex, por ejemplo, o que te divorcies de tu esposa, cosas así, ¿no? Juanita, te dejo todo este bien para ti, pero no te cases. O sea, ese tipo de viola, ¿no? Cámbiate de religión. No, no. Cambia de ideología política. Ya no vas a ser de izquierda, ya no vas a ser de derecha, qué sé yo. Ese tipo de cosas no van. O sea, puede ponerlos, ¿no? Pero va a estar en la invalidez. Sigamos, doctores, ahí no nos vaya a ganar la hora. Ahí, listo. La sustitución y su fundamento. A ver, doctores, vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Como dicen los argentinos, no cabría designar heredero del heredero. O sea, una vez que el heredero, el legatario, adquiere los activos, los bienes, ya él decide qué hace, pues es la propiedad. Si lo regala, eh, qué sé yo, lo vende, lo liquida, él ya decide. Es la esencia del derecho de propiedad. Entonces, no puede ser que el testador, digamos, tenga poderes tremendos de manipulación de los activos, inclusive diciendo, el heredero va a ser Pepito y siempre y cuando, el heredero de Pepito va a ser Juanito. No, el heredero del heredero no, él ya no puede controlar. El heredero es Juanito, ya. Una vez que Juanito adquiere la propiedad, ya no puede regular nada, porque Juanito es el dueño, él decide qué va a hacer, qué no va a hacer, o sea, no tiene que estar dando mayores explicaciones. Eso va a estar totalmente dentro de su esfera de control. No tiene que estar dando detalles adicionales. Él simplemente lo que puede hacer es, heredero va a ser Pepito, pero si Pepito por ahí, pues no, caramba, muere antes, bueno, en su lugar será Juanito. Y si Juanito le pasa algo antes, entonces en su lugar será, eso puede ser. Regular las cosas hasta antes que se consume la adquisición por parte del heredero legatario, hasta antes. Mientras no se consume la adquisición, digamos que el causante tiene esta suerte de poder regulador. Y tiene sentido que tenga ese poder regulador porque todavía no adquiere, el heredero legatario no adquiere el bien aún. Cuando ya adquiere el bien, ahí sí ya no, regular después de eso no, porque atentaría contra la esencia del derecho de propiedad. Recuerden, artículo 70 de la Constitución, la propiedad es inviolable, ¿no?
la propiedad resulta inviolable. Entonces, a través de eh, cláusulas testamentarias, no se va a alterar esa esencia. Una vez que el heredero voluntario, el legatario adquieren, ellos son los amos y señores del bien y no van a estar condicionados por disposiciones testamentarias. Nada que ver. Entonces, tener en cuenta eso. Pues dicho esto, vea, mm, perdón, a ver, déjenme mover esto. Uy, ya. Dice, el testador puede designar sustitutos a los herederos voluntarios, es sustituto, y a los legatarios, para el caso en el que el instituido, ahí está, ¿cuándo? Para el caso en el que el instituido muera antes que el testador. O también que renuncie a la herencia, ¿no? O sea, no le va a tocar. Antes, ¿no? Que renuncie a la herencia o al legado o que pierda por indignidad. Todos estos supuestos que reflejan que los activos no han llegado todavía a la esfera jurídica de esta persona, no han entrado. Los activos, doctoras, doctores, todavía no han ingresado. Como todavía no han ingresado, el control lo mantiene el causante. Doctor, ¿y cómo va a ejercer ese control? Él, ya verá, sustituto, lo cambia, hasta puede revocar, como sabemos, puede revocar el testamento en cualquier momento, no pasa nada. Al revocar el testamento en cualquier momento, doctoras, doctores, ¿no? ¿Qué cosa se va a tener o qué cosa vamos a poder verificar en ese supuesto? Pues que todo lo que la designación del heredero voluntario, del legatario, queda sin efecto, ¿no? Porque el testamento se puede revocar libremente en cualquier momento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento radica en el reconocimiento de la autonomía privada que se ejercita en el testamento y en la incertidumbre que se tiene en relación a la existencia de los individuos. Esto, doctores, era un poquito lo que quería seguir conversando a propósito de las modalidades. Solo un momento. Hay esta, decíamos, ¿no? Eh, incertidumbre. Yo puedo decir el 20 de marzo del 2028 va a llegar, pero yo no puedo decir Juan Pérez va a llegar, porque nadie tiene la vida comprada. Entonces, la fecha, el tiempo en sí mismo, eso llega porque llega y es un hecho futuro y cierto. Va a llegar. ¿Quién va a llegar? ¿Quiénes vayan a llegar? Lamentablemente, esa es una situación de incertidumbre. Precisamente por eso el ordenamiento jurídico le permite al testador nombrar, entre comillas, accesatarios, suplentes, en el supuesto de que los primeros herederos voluntarios, los primeros legatarios no puedan, por diversas razones. Fallece, ha sido declarado indigno, etc. Entonces, doctoras, doctores, tener presente ese punto. Estamos por acá. Dice, igualdad de condiciones y cargos
entre sustitutos e instituidos. Repito, igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos e instituidos. Los herederos voluntarios y legatarios sustitutos quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos que el instituido, a menos que el testador disponga otra cosa o que las condiciones y cargos impuestos sean por su naturaleza inherente a la persona del instituido. Dada la revocabilidad del testamento, estas condiciones pueden variar, como ya habíamos explicado. Entonces, si el testador no dice nada, si el testador simplemente dice, si no es Juanito, es Pepito, y si no es Pepito, es Miguelito, y no se dice nada más, se entiende que las condiciones son iguales para todos. O sea, si va a entrar como sustituto, va a entrar en las mismas condiciones que el sustituido, tanto para el heredero voluntario como para el legatario. Entran en las mismas condiciones. El heredero voluntario no pudo. El legatario no pudo, por las razones que están en la norma que ya vimos. ¿Qué va a pasar? Entra otro. ¿Bajo qué condiciones va a entrar ese otro? Iguales que el anterior. Ni más ni menos, igualito. Pero como dice la norma, se le permite al testador eh, establecer otras reglas de juego. El testador puede indicar, doctoras, doctores, otra cosa. De este modo puede decir, fíjense, el legatario es Juan, ya, pero si Juan falleciera, van a entrar en su lugar sus tres hijos. Entonces, cada uno de estos sustitutos va a estar en condiciones diferentes porque solo va a ser copropietario, porque así lo indicó el testador. Entonces, si no se dice nada, el reemplazo, digámoslo así, el suplente está en las mismas condiciones que el titular. Si no se dice nada, repito. Pero el testador tiene la llave, tiene la posibilidad de establecer diferentes formas para los sustitutos. Puede libremente cambiarlo. Eso ya va a quedar a su voluntad, porque de repente dice, no, mira, heredero voluntario universal. Ya, pero si él no puede, entran estas tres personas y no va a ser universal, cada una va a tener esto. Puede cambiar el régimen. De repente solamente hay heredero voluntario y no hay más. Ya, y si esos herederos voluntarios falta uno o dos o todos, lo que fuese, puede decirse, si no se da eso, entrará un legatario, de repente, por ejemplo, ¿no? Todo eso el testador tiene que cuidarse de redactarlo con el debido detalle en su testamento. Entonces, al final del día, doctoras, doctores, va a ser bastante una cuestión de tipo hermenéutico, una cuestión de tipo de interpretación, para saber si estoy ante heredero legatario, para saber si va a haber un sustituto y qué términos va a tener ese sustituto, para saber qué modalidad estoy poniendo, si es cargo, plazo, modo. Es un tema de interpretación. Como ya habíamos advertido en su momento, a diferencia de otros códigos civiles, el Código Civil peruano no tiene, digamos, no tiene tanto reglas de interpretación testamentaria. Las reglas que se aplicarían serían las reglas de interpretación de los actos o negocios jurídicos.
que están en el libro segundo del Código Civil, porque no se olvide, doctora, doctor, que el testamento, mal que bien, es también un acto o negocio jurídico. El testamento es un acto o negocio como cualquier otro, digamos, con sus particularidades, obviamente. Y bueno, ese testamento va a tener que interpretarse siguiendo estas reglas. ¿Cuáles son? 168, 169 y 170 del Código Civil. Estas reglas deben guiarme para saber, vuelvo a repetir, si es heredero o legatario, teniendo en cuenta lo que hemos conversado ya, eh, qué reglas va a regular a los sustitutos, si el sustituto está en la misma posición que el anterior, ¿no? Y qué modalidad se le está poniendo al heredero voluntario legatario. Bien, doctores, con eso estaríamos cerrando la parte expositiva y en vista de que estamos por mi lado cerrando, porque ya la próxima toca con otro de los brillantes docentes, que yo tengo la suerte de acompañarlos, ¿no? El adjetivo no va para mí por si acaso, eso ya lo deciden ustedes y el doctor Rieder. Pero sí que haya de repente por ahí un poquito más de tiempo para las preguntas. Creo que ya son recién las 10, hay un tramito para las preguntas. Así que le doy el pase al doctor Rieder que nos va a moderar pues en este último tramo, ¿no? Doctor Rieder, gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fordinamanco, y a cada uno de nuestros participantes que están en la presente sesión de clase. Estimada Blanca, te voy a dar pase al audio, pero ya saben, estimados colegas, en ese momento es la oportunidad de realizar sus preguntas, por favor, porque el doctor Fordinamanco termina sobre el diplomado. Justo en esos momentos voy a poder proyectar. A ver, un momento, por favor. Doctor, no sé si le pueden hacer algunas preguntas sobre las sesiones. Quizá alguno de los participantes no tuvo la oportunidad de las 9 primeras. Eh, sí, sí, Rieder, bajo los términos que siempre manejas de manera puntual para que todos puedan preguntar o responder la mayor cantidad de preguntas, no veo que haya mucho problema. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estimados colegas, ya que el doctor Fordinamanco ha venido con las 9 primeras sesiones, por favor, pueden realizar sus preguntas. Ya saben, ten activo tu cámara, debidamente sentado y levantan su manito. Tenemos, a ver, en primer orden a la doctora Blanca. Doctora Blanca, adelante. Puede hacer una pregunta. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por anticipar. Doctor, en este caso de este cliente, eh, una persona nomás, o sea, son 6 hijos, tan solo una persona nomás llegó a hacer la sucesión intestada con la viuda, o sea, con la mamá, porque los otros hermanos, ninguno estaba con el apellido bien del papá, y llegaron a una reunión y, y bueno, dijeron que podía ser no una de las hijas. ¿Por qué? Porque el apellido del papá tan solo lo tenía normal, igual, una sola hija. Es más, nunca se pudo arreglar el apellido del papá porque era algo muy complicado. Hubo un error cuando le pusieron los nombres, los apellidos, ¿no? Entonces, como nunca se pudo arreglar ni siquiera con juicio, entonces tan solo una persona nomás pasó a la sesión intestada con la mamá, con una de las hijas. En ese caso ya ella ya, como ya murió la mamá, ahora ella está haciendo la sucesión intestada y en la notaría dice que le han dicho de que ella tiene que dar a los hermanos como donación, no como herencia. ¿Eso está correcto, doctor? Gracias, doctora, por la pregunta. Justo en relación a lo último, en efecto, es lo que muchas veces se estila, ¿no?
porque lo otro es ir por el camino largo de corregir todas esas partidas y ajustar todo ese tema de nombres o apellidos donde estaba el error. Y a veces cuando no están tan claro, los notarios no lo hacen y hay que hacer procesos judiciales. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa? Dicen, no, ya sabe, el único que tiene bien los datos, él hace todo y luego reparte, cumpliendo, ¿no? Vía donación, ¿se entiende? Cumpliendo con la moral, qué sé yo, ¿no? Eh, no es la forma ideal, doctora, pero lamentablemente es el camino corto que se tiene para salir del impasse. Yo solamente cierro la respuesta indicando lo siguiente, ¿no? Porque esa situación que usted comenta, doctora Blanca, es relativamente común, ¿no? Que se dice, doctor, pero, o sea, yo voy a tener seguridad jurídica, doctor, de que nadie me va a decir nada en un futuro. No, no se puede. Ya siempre va a haber ahí el hecho de que no se hizo de la forma regular, esa sucesión intestada, esa declaratoria de herederos habría sido irregular, de repente alguno se anima a hacer algún nieto, sobrino, qué sé yo, no, yo voy a establecer cuál es la realidad. No es frecuente, no es frecuente, pero siempre va a estar ahí esa pequeña posibilidad, ¿no? De que haya un reclamo por el hecho de que esa sucesión o declaración de heredero no responda a la verdad de los hechos, ¿no? A la verdad de las cosas. Eh, si eso no ocurre, con la donación se reparte todo sin mayor inconveniente. Gracias, doctora Blanca, por la pregunta. Muchas gracias, doctor Ferdinand Manco. Damos pase a doctor Camilo. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor Líder. Buenas noches. Doctor Flor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor Camilo. Gracias por la pregunta. No, a usted, doctor, más bien. Doctor, gracias por su excelente presentación. Nos ratifica, pues, lo que dice la ley en el sentido de que los derechos hereditarios son imprescriptibles. Mi pregunta va en relación, doctor, a las pretensiones que nacen a partir justamente de esos derechos imprescriptibles, ¿no? Los sucesorios, que vienen de la mano con, por decirle, derechos sobre propiedades, y algún compañero estaba comentando en el chat sobre el tema de la propiedad y la posesión que se hereda. Me refiero a que actos jurídicos, digamos, que nacieron bajo los efectos y amparo, por ejemplo, del código anterior, de 1936, incluso la constitución política del Estado anterior, que usted bien sabe, hubo escenarios de afectación incluso de predios. En unas épocas incluso fueron indemnizados, pero ocurre que y actualmente en la zona, ¿no?, de la Sierra del Perú se ve temas de que apareció un nieto, un bisnieto. Hay un testamento, hemos encontrado que el abuelo o el tatarabuelo tenía propiedades en tal lugar. ¿Es posible, doctor, que haciendo uso de alguna pretensión, o sea, cómo afecta el tema de la prescripción y qué tipo de pretensión? Porque he escuchado que hay pretensiones, por ejemplo, de restitución de bien mueble, pretensión de exclusión de una propiedad que ha sido afectada, pero mi derecho como nieto, como bisnieto, está al amparo, ¿no?, justamente de un derecho sucesorio. ¿Cómo se manejaría el tema de los plazos de la prescripción y de las pretensiones, doctor? Gracias por su respuesta. Sí, gracias, doctor Camilo. Bueno, un nieto, bisnieto, lo que fuese, si dice, por mi abuelo me corresponde esto, no por mi bisabuelo me corresponde tal cosa, porque él, el bisabuelo, ¿no? Él a su vez a mi abuelo, de ahí mi abuelo a mi papá, de ahí entro yo, a mí me tocaría. Entonces, de alguna forma, siempre hay que ver el caso con detalle. De alguna forma sería de todos modos una pretensión hereditaria, ¿no? Pues va a decir, eso lo pudo hacer mi papá, no lo hizo, lo pudo hacer mi abuelo, no lo hizo, la muerte lo sorprendió, entonces me toca a mí. Podría decirse incluso por representación sucesoria. Y podría decir, pues, petición de herencia y como todo mecanismo de tutela de la propiedad, petición de herencia, reivindicación,
el otorgamiento de escritura pública, también pensamos nosotros, son imprescriptibles, ¿no? Entonces, ahí estaríamos a salvo con el plazo siempre y cuando lo presentemos como un pedido que pretende hacer valer el derecho de propiedad. Ahora, la pregunta, doctor, que usted hace está vinculada a un tema que sí más de una vez se ha preguntado. Doctor, ¿qué ocurre si yo no, no lo llamo como lo llama el libro cuarto del Código Civil, petición o reivindicación de herencia, sino que utilizo a secas la terminología de los derechos reales? Bueno, ese tipo de diferencia no tendría por qué afectar, ¿no? O sea, llamar reivindicación a secas o petición de herencia o reivindicación de herencia no tendría por qué afectar, ¿no? Basta con que se hable del término reivindicación y ya está, por el principio de trascendencia de la nulidad, con tal que estemos emplazando correctamente al demandado. No, que no utilizaste esta palabrita, o sea, en qué te afecta, ¿no? Pues ya en el proceso tendría que defenderse, si es que eso genera realmente alguna excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, pero en rigor, ese error terminológico, ¿no? Dependiendo del criterio que tenga el letrado al momento de plantear su demanda, no tendría por qué afectar el éxito final del pedido, ¿no? Así le podría contestar, doctor Camilo, gracias. Muchas gracias a usted, doctor Forninamanco. Estimada Rocío, por favor, una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, nuevamente. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la clase de hoy. La pregunta mía tiene que ver con la condición que el testador dejaría estipulado en el testamento para el heredero voluntario o para el legatario. ¿Qué pasa si el legatario o el heredero voluntario no puede cumplir con tal condición por problema de salud? Se ve, vamos a decirlo de esta forma, algo que me incapacite a cumplir con esta condición. Gracias, doctora. Interesante pregunta. Eh, a ver, si es un tema de cargo o modo y no puedo ir a Huancavelica porque estoy por un tema de salud, no puedo. Habría que ver, ¿no? Pero eso sería una razón de imposibilidad subjetiva, no objetiva. Me enfermé, me puse mal. Probablemente no lo va a liberar de la responsabilidad y eventualmente igual tendría que indemnizar, salvo que él diga que se enfermó y esa enfermedad constituye caso fortuito, fuerza mayor, pero no va a faltar quien diga, depende de la enfermedad, doctora, ¿no? Si te has enfermado ha sido por tu propia negligencia y habría culpa y responsabilidad, por consiguiente. Habría que ver con detallito. Ahora, pero claro, usted no está preguntando, no pregunta tanto sobre el cargo modo. Usted está preguntando por la condición. Yo sería de la idea que en tanto y en cuando la condición es un tema de incertidumbre, pues el tema de la salud es parte de los eventos que generan incertidumbre. O sea, el tener un problema de salud está dentro del rango de la incertidumbre. Entonces, si por un tema de salud se complica la condición, eso no afecta. Si no se cumple la condición, no se da y punto final. Sí, yo lo vería así, doctora Rocío, interesante, gracias. Muchas gracias, doctor Forninamanco. ¿Algún participante adicional que puede realizar alguna pregunta por el audio? Puede levantar su manito, claro, teniendo activo su cámara. En caso, nos dice Germán, doctor, en el caso del cargo o modo, si el obligado no cumple, el afectado beneficiario podría solicitar una indemnización, pero en el caso si era necesario, en virtud a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Civil, que establece la nulidad
del acto jurídico, cuyo efecto será subordinado o condición suspensiva, que depende de la exclusividad de la voluntad del deudor. Sí, gracias por la pregunta. Lo que ocurre es que el cargo o modo es un deber o una obligación, ¿ya? Así se entiende. La condición no es un deber o una obligación, la condición es un hecho del futuro e incierto. O sea, vinculado a la pregunta de la doctora Rocío. Si el cumplimiento de la condición depende de la buena gana del deudor, todo el negocio jurídico se cae. Ahora, en un testamento, como quiera que el cargo modo es independiente, si yo pongo una condición y la persona, o sea, hay dos cosas, ¿no? Hay cargo modo y una condición que depende de la mera voluntad de este deudor del cargo y modo. Seguramente esa condición va a volar y va a ser nula, pero eso no va a afectar tanto al testamento, porque es un pacto aparte, ¿no? Eh, no es, el 172 está pensado para contratos. Un poquito complicado aplicarlo en testamento. A lo sumo, como decíamos, la modalidad se caerá y el testamento podrá eventualmente seguir, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Nos dice, a ver, la doctora Blanca, doctor, en caso del delegados y legatarios voluntarios, ¿no funciona la representación? Gracias. Gracias por la pregunta. La representación sucesoria es más que nada para los herederos forzosos. Como ustedes acaban de ver hace un ratito, el testador puede maniobrar libremente a ver quién entra si es que el testador se muere, perdón, si el legatario fallece o si se le declara indigno y etcétera, ¿no? Entonces no habría mucho espacio para que sus herederos adquieran. El legatario tiene que haber adquirido la propiedad. Pero si no adquiere nada, todo depende del... ¿Qué sucede si fallece? Ves la pregunta, ¿no? Doctor, fallece, no se designó sustituto. ¿Qué pasa? Ese activo va bajo las reglas de la sucesión intestada y se lo van a llevar los herederos forzosos por igual. Así de sencillo, ¿no? Así podríamos contestar. Gracias. Gracias, doctor. Estimado Guillermo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Guillermo, no tienes micrófono. A ver si lo solucionas, por favor. A ver, tenemos otra pregunta de Blanca Edith. Doctor, buenas noches. Si el heredero es alcohólico, ¿a quién se le da la herencia? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, si la persona tiene alguna cuestión de capacidad restringida, como le está llamando actualmente el Código Civil, eso se tendría que entregar al representante legal, ¿ya? Se supone que ya no hay propiamente curatela, ¿no? Se habla del apoyo judicial, bueno, por ahí, pero a esta persona directamente no, tendría que ser a su apoderado legal. Eh, Ahora, claro, esta persona puede ser alcohólica, pero no se dan cuenta o no está formalmente declarado así. Entonces, ahí ves caso por caso, ¿no? Evidentemente, los otros sucesores pueden decir, oye, pero tú eres alcohólico, cuando se hizo el testamento no eras alcohólico, ahora te volviste alcohólico. Podrían presentar una demanda para designarle el apoyo, el representante legal, ¿no? Entonces, por ahí este representante podría encargarse pero mientras tanto, va a depender del caso concreto, pero si más o menos es ocultable esta condición, podría tranquilamente adquirir lo que le están dejando, ¿no? Así podría contestar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos a ver, otra pregunta de Carol Fernández. Buenas noches, doctor.
Para aclarar, si a la muerte del causante hay un bien inmueble y son 5 herederos forzosos, pero a 2 se le dio un predio con anticipo de legítima, mucho antes de la muerte del causante, ¿este bien de los dos entra para la repartición como masa hereditaria o se les cuenta del porcentaje que le corresponde? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, conforme a lo que habíamos visto sobre las reglas de colación, la respuesta es depende. En temas de colación, creo que los abogados, sin el ánimo de florear, desde luego, podríamos decir depende. Depende porque hay que valorizarlo, pues. Y recordemos que el valor es desde la apertura de la sucesión. Ahí se tiene que, citaba yo al profesor Benjamín Aguilar, hay una suerte de devolución contable, hay que ver los valores. Si eso que se dio de anticipo al hacer la contabilidad está dentro del tercio de libre disposición, normal, o sea, no pasa nada. Si está fuera o excede, ahí sí tiene que haber eventualmente hasta una restitución. Habría que verlo, ¿no? Caso por caso, necesitaríamos los valores para saber qué les va a tocar o no. Porque ya saben, no, doctor, pero dice sin dispensa de colación. No, está bien, por supuesto, pero ese pacto va a ser válido en tanto y en cuanto, una vez hecha la valorización, esté dentro de el tercio de libre disposición. Así podríamos contestarlo, no podríamos explayarnos tanto con el tema de la colación. Gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Camilo nos dice, doctor, en caso del conflicto de derechos de propiedad derivados de un título sucesorio normal y otro de una continuidad campesina, de una comunidad campesina, igualmente prescribe con régimen especial, ¿cuál prevalece? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, siendo sintético, las comunidades campesinas están protegidas por normas de imprescriptibilidad. ¿Ya? Entonces, el- desde la Constitución del 79 o de la del 33, me parece, está la regla de que los bienes comunales no prescriben, no pueden ser susceptibles de prescripción. Entonces, en este caso, si hubiera un conflicto, si la comunidad se entiende que es ancestral, ganaría la comunidad. Pero cuidado, no es que la comunidad siempre gane, porque de repente hay un predio que la comunidad adquiere tardíamente, adquiere en un segundo momento, ¿no? Porque el Estado se lo da, porque un particular se lo regala. Entonces habría que ver el derecho del causante, porque de repente hay otra persona que tiene un mejor derecho que ese causante y la comunidad es un adquirente tardío. Por ejemplo, no, yo en este instante tengo mejor derecho que la empresa Alfa sobre un predio, pero resulta que Alfa hace unos años le vendió a la comunidad campesina. Bueno, pues si yo le gano a Alfa, obviamente también le voy a ganar a la comunidad. O sea, cuidado, ¿no? La comunidad es casi invencible en bienes ancestrales o que se les puede considerar titular desde épocas coloniales. Por eso vemos títulos, ¿no? Incluso ya que están en los asientos de inscripción, ¿no? Sí, según adjudicación del virrey tal. Esto se lo dio el virrey Amat, ¿no? Ya bajo la normativa de las leyes de Indias. Son ya bien antiguos, ¿no? Entonces, en ese aspecto ahí sí es medio complicado ganarle a una comunidad. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Oscar Bravo, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos mis compañeros. Doctor, a lo largo de sus ponencias nos hizo mención que la herencia es un derecho de expectativa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que en un matrimonio, eh, bueno, había un edificio valorizado en $500,000, el señor se separa de su esposa, vende el edificio, se reparten los 250,000 cada uno, y ese señor decide hacer su vida con otra mujer? Lo cual, bueno, él tiene su parte, el señor muere 10 años después,
y los hijos, al ver que no hay mucha herencia a causa de que, bueno, se vendió este edificio y lo que queda no es algo tan grandilocuente, deciden abrir una investigación para saber en qué se gastó su padre el dinero que recibió por ese edificio. ¿Eso es válido? Así el padre haya donado ese dinero, por ejemplo, o haya comprado o haya malgastado, es su plata. Y a sabiendas de, como usted nos hizo mención, que es un derecho de expectativa, ese derecho recién lo adquirimos cuando, en este caso, el padre o los padres se hayan fallecido, ¿no? Gracias, doctor Oscar, por la pregunta. Interesante. Bueno, primero, yo tengo derecho a investigar si es que de repente mi padre, mi madre, mi abuelito, abuelita, por representación sucesoria, ¿no? Hizo actos nulos, porque la nulidad de esos actos va a implicar que esos actos de disposición o esos activos regresen a la masa hereditaria y en consecuencia me pueda tocar a mí algo. Entonces, investigar en clave de impugnar para readquirir, sí. Pero, o sea, con esa lógica tendría sentido. Pero si luego de la investigación yo advierto que ha celebrado las ventas, disposiciones en sus 5 sentidos, eh, y no ha sido, como bien dice usted, doctor, no han sido donaciones, pero no a forzosos a otras personas. Yo lo único que podría decir es, de repente hizo esta serie de regalos porque estaba en condición de pródigo y el acto es anulable. Tendría yo que hacer nuevamente, pues la palabra está bien utilizada, investigación. Tendría yo que hacer una investigación sobre el estado mental, la condición psíquica de mi causante, para por ahí lanzar la ficha de la anulabilidad, pero aún así es complicado, ¿no? Porque el Código Civil dice que si la anulabilidad no se hizo valer oportunamente, ya no van los sucesores, pero claro, no, pero yo cómo puedo esperar que mi causante lo hiciera si él estaba en una situación de incapacidad relativa con la normativa anterior, capacidad restringida hoy, estaba imposibilitado de actuar. Entonces yo como su sucesor entro por ese lado, ¿no? Pero, doctor, si no vemos mucha irregularidad, la persona es libre de, como usted ha dicho, es su autonomía privada, es libre de disponer según considere, ¿no? No sería, o sea, investigar es válido. Lo que encuentre puede ser válido como inválido, ¿no? Es mi libertad investigar, normal, ¿no? Con tal que no afecte la intimidad, todo bien. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos a Alex Quispe. ¿Qué diferencia hay entre un heredero voluntario y legatario? Muchas gracias, doctor. Sí, sí, gracias por la pregunta. El heredero voluntario, como decíamos, va a heredar, se le va, entre comillas, adjudicar, entregar una parte indivisa, activos y pasivos que reflejan una porción de toda la masa hereditaria, repito, constituida esta por activos y pasivos. Está indiviso, indiviso. En cambio, el legatario recibe, se le adjudica, entre comillas, un bien en particular, un carro, una moto, un departamento, una chacra, etcétera, ¿no? Así podríamos contestar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta, a ver, a Flor. Doctor, buenas noches. Si los padres dan un en anticipo para evadir que le quiten su propiedad y al final el hijo se termina quedando con la propiedad, ¿se le puede hacer un proceso por simulación de acto jurídico? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, justo vinculado a lo que había preguntado, creo, el doctor Oscar. Sí, efectivamente, ¿no? Voy a pedir que se declare la nulidad por simulación para que ese activo, el activo materia del acto nulo, regrese a la masa hereditaria. ¿Por qué va a regresar? Porque el acto fue simulado y se entiende que nunca produjo efecto. Así podría contestar. Gracias. Muchas gracias, doctor.
Y justo también hasta por Facebook, justo están viendo nuestra publicidad. Doctor, ¿cómo tramitar una sucesión intestada? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, como habíamos visto en su momento, hay que seguir las reglas de la ley 26.662, presentar la solicitud. Ya saben que solamente, pues recuerdo una pregunta interesante, uno de los doctores que dijo si un acreedor podía pedirlo. Como dijimos, era medio problemático, pero dada la regulación que tenemos, medio complicadito, ¿no? Por el que solamente pueden pedirlo los que indica la norma, los forzosos básicamente, ¿no? Y siguiendo los detalles que están en la 26.662. Si el notario considera que hay un tema problemático ahí, no quedará más que la vía judicial, ¿no? Siguiendo las reglas del proceso no contencioso que está en el Código Procesal Civil. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, doctor Forninamanco. Y ya las dos últimas preguntas para nuestros amigos de Facebook. Nos dicen, si yo soy heredero, pero el apellido de mi madre hay un error de escritura, ¿cómo puedo hacer ese trámite para yo tener la posibilidad de adquirir la propiedad? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, se tiene que hacer una rectificación de partida para solucionar ese tema. Si eso se complicase, tendría que hacerse una acción judicial para ser declarado heredero. Si todo va bien y no hay riesgo de que se empiece a disponer y demás, bueno, se corrige la partida y luego se regulariza. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿Qué diferencia entre dignidad y desheredación, doctor, y cómo se tramita? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, indignidad, como vimos, es estando la persona, el causante ya fallecido, ¿no? Y los otros sucesores dicen, tú, no, tú eres indigno, no mereces lo que te está tocando, lo que se te ha dejado. ¿Ya? Proceso judicial de conocimiento. Es complejo. La desheredación es extrajudicial en un primer momento, porque el causante dice, no, el testador no voy a considerar a tal persona y la voy a excluir por tal cual razón. Hay que expresar la razón según las causales que ya hemos visto. Doctor, pero ahora, ¿qué ocurre si no quiere? No quiere aceptar esa decisión. Se puede judicializar una vez más en el proceso de conocimiento sea para impugnar o cuestionar, contradecir esa desheredación. Gracias, doctor Reader. Muchas gracias a usted, doctor Fornamanco. Y ya para ir cerrando su participación en este diplomado, claro, doctor, en este diplomado, ¿qué hemos aprendido sobre lo que es el módulo de Derecho de Sucesiones y qué nos vendrá en plenos casatorios? Muchas gracias. Sí, gracias nuevamente, Reader, y gracias a todas las doctoras y doctores que nos han estado acompañando a lo largo de estas 9 semanas, eh, poco más de 2 meses, ¿no? Tomando en cuenta que cada mes son 4 semanas. Gracias nuevamente a todos los que han participado. Siempre ha habido centenares de conectados, incluso ahora post partido, o que ha chocado con el partido, se ha cruzado. A Dios gracias, hemos podido estar en toditas las sesiones sin faltar, sin reprogramar, ¿no? Y el doctor Líder igual, ¿no? Que no faltaba ninguna, no he visto que otra persona se haya encargado de la moderación en nuestras actividades. Así que le agradezco mucho al equipo de Udeápolis por esta oportunidad para haber trabajado estos primeros 9 temas que tocan los asuntos básicos, cruciales, fundamentales del libro cuarto del Código Civil, Derecho de Sucesiones, que es una materia tan altamente contenciosa y seguramente más pronto que tarde se van a hacer nuevas ediciones de este diplomado aportando nueva información, nueva doctrina, nueva jurisprudencia. Y por otro lado, en relación a las 4 sesiones que vienen, ¿no? Con la doctora Tania Bocanegra
el doctor Alexander Rioja y la doctora Quispe, son los plenos. Los plenos casatorios, que son los mecanismos clave, fundamentales para la unificación de la jurisprudencia y dar orden, de modo que la administración de justicia en materia sucesoria de derecho de familia respete la igualdad y nos garantice cierta seguridad. Y ya no solo los plenos casatorios, sino también los plenos jurisdiccionales, que recordemos, hubo un debate post-2016 que quedó resuelto por la Suprema o por el Poder Judicial en esta resolución administrativa 285-2020, muy importante, RA 285-2020, donde el Consejo Ejecutivo concluye en este reglamento de los plenos jurisdiccionales, si los plenos jurisdiccionales son invocados por los abogados, hay que aplicarlos. Esa es una RA que hay que tener siempre presente, es una herramienta pues fundamental, clave, así que no se pierdan las sesiones que se vienen y seguramente pronto con Udeápolis vamos a trabajar este tema de los plenos con más profundidad, tan como algunos sabrán, tan querido para mí, que es el tema de los plenos. Gracias nuevamente, doctoras, doctores. Muchísimas gracias, doctor Rieder. Muchas gracias por la oportunidad y seguramente ya nos estamos viendo pronto nuevamente por Udeápolis. Muchísimas gracias, buenas noches.